Cuando abrimos Python, esta es la ventana que se llama el shell o la ventana de ejecución, también conocida como consola. Esta consola se comporta como una calculadora. Si nosotros decimos 5 módulo 2, le damos enter, nos retorna el valor del módulo. Con cualquier valor, 4 elevado a la 3. Y entonces esta calculadora o consola es donde vemos los resultados de los algoritmos que ejecutamos. Para este ejercicio, entonces vamos a construir un nuevo algoritmo. Le damos en el menú File, New Window, y esta nueva ventana que nos abre es donde copiamos nuestro algoritmo. Numeral, comencemos con el numeral. El numeral es para colocar comentarios. Los comentarios aparecen en rojo y no afectan al algoritmo al momento de ejecutarse. La idea es que uno, al inicio del algoritmo, en comentarios coloque qué es lo que hace el algoritmo. Este primer algoritmo multiplica, suma, resta y divide dos números decimales ingresados por el teclado. Entonces, ese es el comentario. Ahora, según acabamos de describir el algoritmo tiene tres pasos. El primer paso es la adquisición de datos, el segundo paso es el procesamiento y por último la generación de resultados o impresión. El primer paso es capturar los resultados, perdón, capturar los datos leídos por el teclado. Para la resolución de este problema, entonces definiremos dos variables que son los datos de entrada. La vamos a llamar num1, nombre de la variable num1, igual que significa asignación, y vamos a leer los datos de tipo decimal. Los decimales se colocan con la palabra float, o escrito en español float. Y de ahí, paréntesis, y colocamos la función que permite leer por el teclado. La función que permite leer por el teclado en esta versión es la función input. La función input también tiene paréntesis. Dentro de los paréntesis y dentro y entre comillas dobles colocamos el texto que orienta al usuario. Vamos a ver qué consiste esto. Consiste en colocar un texto que le diga al usuario qué es lo que le estamos pidiendo. Coloco un espacio en blanco y le va a decir al usuario digite un número decimal. Dos puntos y espacio. Dentro de las comillas dobles se puede colocar cualquier expresión, cualquier valor y saldrá tal cual como lo coloquemos. Cierro el primer paréntesis y cierro el segundo paréntesis. Ese algoritmo aún no hace nada, pero ya podemos ir probando cómo va mostrándose en la consola. Para probar, entonces le damos clic en el menú Run y le decimos Run Module o, que es lo mismo, imprimir la tecla F5. El sistema nos saca un mensaje. Ese mensaje es para que guardemos el archivo antes de poderlo ejecutar. Le decimos aceptar y la idea es que lo guardemos en un sitio conocido. Yo voy a ponerlo en el escritorio y lo voy a llamar ejemplo 1. Un detalle muy importante es que no olvidemos colocar la extensión .py. Guardar y ya se ejecutó. Miren que en la consola acaba de salir digite un número. Yo voy a colocar, por ejemplo, el 45 y ya con eso el algoritmo terminó. Miremos que yo tengo dos ventanas, donde estoy haciendo el algoritmo y donde lo ejecutamos. Donde lo ejecutamos se llama la consola, que es esta que tengo acá, mientras que donde lo estamos copiando es el editor o la ventana de edición. Bueno, entonces continuemos. Vamos a utilizar el control C y control V para ahorrar un poco de tiempo y vamos a llamar la segunda variable, num2. No deben llamarse igual dado que yo necesito dos valores distintos, o sea, dos nombres de variables distintos. Esta segunda variable también es de tipo float, o sea, decimal. Vamos a leer y le damos al usuario que digite un número decimal. O para que no haya confusión, digite otro número decimal. Bueno, esta
Estos dos variables que acabamos de definir y que estamos leyendo por el teclado corresponden al primer paso del algoritmo. Entonces vamos a colocarlo entre comentarios. Se realiza el primer paso del algoritmo, que es capturar los datos. Ahora, vamos a realizar el segundo paso. Entonces se realiza el segundo paso del algoritmo. ¿Cuál es el segundo paso del algoritmo? Procesar los datos. Las operaciones que necesitamos calcular son la de multiplicación, división, suma y resta. Entonces vamos a declarar una variable para cada operación. Multi igual. ¿A qué igual la multiplicación? Al contenido de la variable que representa el primer número, en este caso lo llamamos num1, multiplicado, o sea, asterisco, por la variable que representa el número 2, o sea, num2. Y automáticamente esto me está generando un resultado. Voy a utilizar lo mismo para la división. La divi, lo voy a llamar divi, y va a ser igual al número 1 slash número 2. Vamos a hacer la resta, que es igual a num1 menos num2. Y vamos a hacer la suma, que es igual a num1 más num2. Listo. Si ejecutamos el algoritmo como aprendimos, bien sea por run module o con F5, ya en este caso nos dice que deseamos salvarlo, le decimos aceptar y él automáticamente lo guarda. Ahora, hagamos una prueba sencilla. 1 y 2. No salió nada, pero el algoritmo sí hizo un procesamiento. Entonces, ¿por qué no salió nada? Porque yo no le estoy mostrando al usuario ningún resultado. Aún no he hecho el tercer paso. El segundo paso es la clave del problema, lo que llamamos en sistemas el core, es el corazón. En esta parte, el corazón del problema consiste en multiplicar, dividir, restar y sumar las cifras que nos ingresaron. Yo aquí no puedo colocar 5 por 2, o 8 dividido 3, o 9 menos 5, porque eso solamente funcionaría para esos números que acabé de dar. El objetivo del algoritmo es que sirva para n números, que sea el usuario cuando lo utiliza que coloque los números con los cuales desea hacer los procesos. Ahora hablemos del último paso. En el tercer paso nos encargamos de imprimir el resultado. La función o palabra clave para imprimir es print. Abrimos paréntesis y yo puedo utilizar muchos print y puedo tener muchas estrategias. La estrategia que voy a utilizar en este caso es que voy a colocar primero un texto diciendo, por ejemplo, la suma es dos puntos, coma para separar este texto que acabo de poner. Esto se llama un texto literal, es decir que lo que estoy poniendo va a salir tal cual. ¿Cómo sé eso? Primero porque aparece en verde la interfaz y segundo porque está dentro de comillas dobles. Entonces coloco coma y coloco el nombre de la variable que deseo mostrar. ¿Cuál es la variable que tiene la información de la suma? La que yo llamé suma o la que llamamos suma. Entonces cierro y miremos a ver si por lo menos ese primer dato está funcionando. Le damos F5 en la interfaz, le decimos al mensaje que nos sale aceptar y coloquemos a ver 3 y 5, valor 8. La suma es 8. O sea que la información que salió es correcta. ¿Por qué no salieron los otros datos? Porque a pesar de que él sí los está calculando, nosotros no los estamos imprimiendo. Voy a volver a recurrir al control C para ahorrar tiempo. Y aquí voy a cambiar las operaciones. Entonces voy a decir, la resta es la multiplicación es y la división es. Ojo lo que va a pasar ahora. Notemos que pusimos una tilde. Esto va a suceder, lo que va a pasar enseguida sucede cuando utilizamos tildes o ñes que no hacen parte de la codificación estándar del lenguaje. Si vemos el lenguaje está en inglés, por lo tanto estamos utilizando caracteres que están en español. Voy a cambiar nombres de las variables acorde al sistema. La resta
Aquí debo colocar la multiplicación, lo llamamos multi, y acá debemos colocar la división, se llamó divi. Ahora sí, vamos a colocar F5. Cuando le demos a aceptar, el sistema ya nos va a permitir colocar 6 o cualquier valor, coloquemos 6 y 5. A ver, 6 más 5, 11, muy bien. 6 menos 5, 1. 6 por 5, 30. Y 6 dividido 5, 1.2. Ahora, yo los valores que ingresé, esperé que los procesara en decimal, por eso nos aparece el punto cero, ¿cierto? Porque nos coloca la parte decimal. Eso no es ningún error, no es un defecto, simplemente es la precisión del sistema. Y ya con esto que acabamos de hacer, ya automáticamente estamos dando por terminado el algoritmo. Miremos que el algoritmo yo lo puedo volver a ejecutar y colocar valores, por ejemplo, 0.5 y 0.9. Y él trabaja con los decimales. Punto .5 más punto .9, 1.4. Punto .5 menos punto .9, menos 0.4. Punto .5 dividido punto .9, punto .45. Y punto .5 dividido punto .9 con las cifras decimales. Miremos cuántas cifras decimales nos arroja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cifras decimales. Eso es muy buena precisión. Por eso decíamos que de pronto algunos problemas que tratáramos de hacer en la calculadora no nos funcionarían con la precisión que nos funcionará acá en el lenguaje. Entonces, supongamos que cerramos la consola y que cerramos el ejemplo. El ejemplo ya está guardado. Entonces, el ejemplo se encuentra aquí en el escritorio. ¿Qué pasa si le doy doble clic? Él ya me va a ejecutar directamente, pero no me va a permitir modificarlo y no vi ningún resultado. Voy a volverlo a mostrar. Doble clic, 9 y 5 y automáticamente se cierra. Yo necesito editarlo, modificarlo. Hay dos formas de hacerlo. La primera, clic derecho, Edit with Idle, y él ya me aparece con el código. Forma 1 de hacerlo. Al ejecutarlo, él mismo abre la consola y pueden funcionar todos los datos como hemos venido trabajando. Voy nuevamente a cerrarlo. Y la segunda forma es que nosotros abramos nuevamente el idle y para abrir el archivo le decimos file. En este caso hay también otras dos formas, vamos a decir open, nos vamos para el escritorio y encontramos ahí el ejemplo 1. Identifiquemos muy bien el símbolo de Python. Son una serpiente hacia arriba de color azul y una serpiente hacia abajo color amarillo. Ese es el símbolo de Python. Y Python realmente su nombre pertenece a este tipo de serpiente. Si ejecutamos, vuelve y funciona. Volvámoslo a cerrar, aceptar y cerrar. Volvamos a abrir Python. Y la otra forma que les quería enseñar era como cuando uno recientemente ha trabajado en un proyecto, le aparece aquí donde dice Recent Files. Entonces simplemente es identificar cuál de ellos es el último, el que aparece de primero es el último con que hemos trabajado y de esta forma podemos abrir nuestros proyectos, modificarlos y editarlos. Voy a agregarle al final esta instrucción, input. Voy a volver a ejecutar y voy a explicar qué quise hacer con esta instrucción. Voy a colocar 3 y coloquemos 9. Esa última instrucción me pide que haga un enter para que termine. Voy a hacerle una modificación. Yo puedo cerrar en cualquier momento el shell, les voy a mostrar. Este es el shell, ¿cierto? Voy a cerrarlo. Voy a colocar aquí lo siguiente. Oprima una tecla para continuar. Oprima una tecla para terminar. O sea que uno sabe que ahí terminó el algoritmo. Oprime una tecla para terminar. F5, aceptar. Sin 4 y 2. Salen todas las operaciones y me dice oprime una tecla para terminar. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque quiero mostrarles. Voy a cerrar toda la ventana y vamos a mostrarles otra vez el ejemplo. Si le doy doble clic, eso es como una especie de ejecutable. 7 y 9. Ya ahí sí me muestra los resultados que ahorita no los veíamos. Y ese oprime una tecla para continuar, al darle clic, ya me cierra el proyecto.